Quiero compartir con ustedes hoy el mensaje edificando según el diseño del Padre. Edificando según el diseño del Padre, y para eso te invito a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso primero, capítulo 3, verso primero. Cuando lo encuentres, dices un amén fuerte, aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso primero. Luego te mueves hacia el capítulo 3, verso primero. Y preparamos el corazón para lo que Dios tiene que ministrarnos en esta hora. Dice así la palabra del Señor: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Dice el verso primero del capítulo 3, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Dios, gracias por un nuevo día, gracias por una nueva oportunidad. Gracias por nuevo pan, alimento del cielo que preparas hoy para cada uno de nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí hoy, Señor, y examina nuestros corazones. Tú que conoces nuestra necesidad, suplico en esta hora que hables a lo profundo de nuestros corazones. Tú que conoces la necesidad de todo el que podrá escuchar esta palabra, este mensaje que sale de tu corazón, Señor. Oro en esta hora para que seas tú mismo revelándote, Dios mío, produciendo vida, produciendo salvación, produciendo sanidad, produciendo liberación, lo que puedan estar necesitando los oyentes. Que tu Espíritu Santo sea propicio en esta hora, Señor. Paséate en medio de nosotros. Háblanos de la manera que solo tú sabes y puedes hacerlo, directo a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, te suplico a ti, Padre, haz como quieras en esta mañana. Confieso mi incapacidad, mi urgente necesidad de ti, y te suplico que seas tú mismo en esta hora hablándonos de corazón a corazón. En Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Los que estuvieron acá el miércoles saben que una de las cosas que se establecía es que el ser humano es un edificador por naturaleza. Nosotros somos creativos, amén. Y aun cuando muchas veces no nos damos cuenta, continuamente estamos edificando. Y es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, y Dios es creativo, Dios es creador. Dios es un edificador, amén. Salomón, el rey Salomón, es hijo del rey David, nos da importantes lecciones de vida, y es lo que yo quisiera compartir con todos ustedes en esta mañana. Cuando usted lee el capítulo 2, el verso primero, usted se da cuenta que Salomón edifica en dos direcciones. Salomón edifica un palacio donde él puede habitar, donde él y su familia habitan, desde donde él va a reinar en Jerusalén, pero también edifica un templo a Jehová. Un lugar donde él puede tener una relación con Dios, un lugar donde él puede adorar, un lugar donde él puede servir al Dios Todopoderoso. Aunque él construye un palacio real, lo podemos ver en el verso primero del capítulo 2. Cuando usted lee el capítulo 2 completo, usted lee el capítulo 3 y usted continúa la lectura no solamente de Crónicas, sino de otros libros que relatan esta construcción, usted se da cuenta que la construcción del palacio se menciona de soslayo. El tema real de estos capítulos, el tema de esta historia es la construcción del templo. Y yo creo que esto nos está enviando el mensaje de que la edificación más importante en la cual se involucra a Salomón es la construcción del templo. Porque aunque él construye un palacio para sí, se menciona de soslayo. Lo que se da detalles, especificaciones y realce es aquello que él construye, que es parte de lo que es el reino de Dios. ¿Sabes qué? De Salomón aprendemos que para edificar hay que seguir el diseño que el Padre dejó.
Y cuando usted lee la historia completa, usted se da cuenta que él edifica en el lugar que se le muestra a su padre David. Lo vimos en el verso 3. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces Salomón edifica en el lugar que se le muestra al padre, en monte Moria, que lo que significa es Dios provee. Segundo, vemos que él construye en el lugar en donde hay una revelación, en donde se revela el diseño de Dios. Y tercero, vemos que él construye en un lugar que ya había sido provisto y que había sido preparado por el Padre. Como nos enseñaba el pastor el miércoles, nosotros también estamos llamados a edificar. Y continuamente estamos edificando aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Edificamos una vida familiar, edificamos relaciones, edificamos un bienestar económico, una seguridad económica. Edificamos en la obra de Dios también lo que es ministerio, lo que es llamado, lo que es servicio. Así que nosotros somos constructores. Pero tú debes entender en esta mañana, para que esa obra que nosotros podemos edificar permanezca, nosotros tenemos que seguir las especificaciones divinas. ¿Te atreves a decirlo? Especificaciones divinas. Mientras este mensaje está en desarrollo, sería bueno que te preguntaras, ¿qué es lo que estoy edificando? Y como hablábamos el miércoles, ¿con qué tipo de materiales estoy edificando? Estoy edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, cosas que perduran, cosas que permanecen aún en medio de la prueba. ¿O estoy yo edificando con cosas que desaparecen fácilmente? Cuando el fuego de la prueba llega, cuando Dios pruebe mis obras y dice que las pasará por el fuego, solamente aquello que es edificado, construido con oro, con plata y con piedras preciosas permanecerá. Lo que es construido con heno, madera y hojarasca va a desaparecer. Entonces tengo que preguntarme qué es lo que estoy edificando, con qué materiales estoy edificando. ¿Estoy edificando cosas temporeras, materiales, aquello que es pasajero, o estoy edificando para lo que es eterno? A veces trabajamos mucho y nos afanamos mucho. Pero por cuanto no estamos edificando de acuerdo al diseño del Padre Celestial, son cosas que no perduran. ¿A qué le dedico mi mayor esfuerzo, mi mayor empeño, mis recursos? ¿A mi reinito o al reino de Dios? ¿Cuánto trabajamos para edificar nuestro propio reino? Para tener bienestar material, económico, para darnos la vida que nos gusta, para atesorar aquí y ahora, para pasarla bien. ¿O estoy yo construyendo para lo que es la edificación y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Dónde estoy edificando? Es otra pregunta que debemos hacernos. Mateo capítulo 7, a partir del verso 24, se nos habla de ese hombre que construyó sobre la arena y otro que construyó sobre la roca. Dice que el que construyó sobre la arena, cuando vino la tormenta, cuando soplaron los vientos, cuando subieron los niveles del agua, aquella obra desapareció. Pero el que había edificado sobre la roca inconmovible, aunque el viento sopló, aunque el nivel del agua subió, aunque llegó la tormenta, dice que aquella edificación permaneció. De poco aprovecha que nos esforcemos mucho, que invirtamos tiempo, recursos en construir cosas impresionantes a la vista. Si el fundamento sobre lo cual estamos construyendo no es sólido, poco aprovecha.
Algunos están muy afanados por construir cosas en lo material. Están tan afanados que han descuidado lo que es eterno, sin darse cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, todo eso que ha sido levantado con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, puede desaparecer. Primera de Pedro capítulo 1, búscalo por favor. Primera de Pedro capítulo 1, a partir del verso 18, quiero compartirte algunos versos que están allí. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, como dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Dice el verso 21, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Creo que nosotros estamos entrando en un tiempo donde Dios nos está haciendo regresar a las bases de nuestra fe. Porque después de todo, cuando lo mío deja de ser operante, siempre puedo regresar al modelo y al sistema de Dios. Y creo que esa es la obra que está haciendo Dios en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Porque hemos cambiado presencia de Dios por actividades. Hemos cambiado unción por ruido y emocionalismo. Hemos cambiado compromiso por simplemente entretenimiento a las personas. Y creo que el Señor está trabajando con el corazón de su iglesia y haciéndonos volver a las bases de nuestra fe. Cuando todo acaba, cuando todo colapsa, quiero decirte, siempre queda Dios. Hace poco más de un año los templos cerraron, las actividades cesaron, el bullicio se hizo silencio, la mucha actividad fue parada, detenida. Dios lo provocó. Y cuando todo colapsó, economía, seguridad en las cosas materiales, cuando la gente no sabía ni qué hacer con su tiempo, cuando se dieron cuenta que ya ni tan siquiera podían tener una conversación profunda o saludable con aquellos que conviven en el mismo lugar, cuando los niveles de depresión se dispararon, los niveles de ansiedad se dispararon, cuando la gente daba cualquier cosa por salir de su casa porque ya no soportaba más tener que verle la cara al esposo o a la esposa todo el tiempo. Cuando todo colapsó, cuando todo se vino abajo, quiero decirte, Dios siguió sentado en su trono, que es alto y que es sublime. Porque después de Dios, solo está Dios. ¿Puedes decirlo? Después de Dios, solo está Dios. Entonces no es suficiente con construir en el lugar de revelación. Tienes que edificar de acuerdo a lo que se te ha revelado y con los recursos que el cielo ha destinado. Antes de que Salomón pudiera construir un templo donde adorar y un palacio donde él podía habitar, él recibió instrucciones del Padre. Y antes de que nosotros podamos edificar en cualquier área de nuestra vida, sea área familiar, relación con Dios, relación con otras personas, como te dije, nuestras finanzas, ministerio, antes de que nosotros nos demos a la tarea de edificar, debemos entender que el Padre hizo una provisión de antemano. ¿Lo crees?
Dios hizo provisión de antemano. Él destinó recursos para que nosotros podamos edificar, no solamente con sabiduría, sino con éxito. Para que lo puedas entender, en Primera de Crónicas, capítulo 21, a partir del verso 22, se narra una historia bien interesante. Le he compartido anteriormente con la iglesia. David había conquistado muchos territorios, su fortaleza había aumentado, su poder militar había aumentado, sus riquezas habían aumentado y hasta ese punto había dejado de ser un humilde pastor de unas pocas ovejas. Ahora era un hombre poderosísimo, admirado. Pero David deja de depender de Dios y comienza a depender del tamaño de su ejército. ¿Cómo sabemos esto? Porque él mandó hacer un censo para saber cuán numerable era su fuerza militar. Algo que evidentemente a Dios no le agrada, porque detrás de ese censo, que era algo muy común en aquellos tiempos, Él ve el corazón de un hombre que ha dejado de depender de Él y de confiar en el Dios Todopoderoso y comienza a confiar en sus propias capacidades. Así que Dios lo disciplina y envía una plaga. ¿Qué hace Dios? Dios lo debilita en lo que Él consideraba su fortaleza. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros? Vemos nuestros recursos, vemos nuestras capacidades y comenzamos a depender más de lo que yo soy capaz de hacer en mis propias fuerzas o capacidades. Hasta un buen día que descubro que en eso que yo consideraba era mi fuerte, eso que yo consideraba que era mi fortaleza, he sido debilitado en eso. Y ahí está la mano de Dios, haciéndome dependiente de Él. Como parte de su proceso de limpieza, de purificación, Dios lo manda a edificar un altar y ofrecer un sacrificio para que cesara la mortandad que había venido al pueblo por el juicio y por la ira de Dios. David compra un campo que se llama el campo de Ornán el Jebuseo. Él llega allí y Ornán el Jebuseo está trillando el trigo. Y dice que el rey le expresa su deseo de levantar allí un sacrificio porque así el Señor se lo había ordenado. El deseo de comprar aquel lugar, y Ornán el Jebuseo, dándose cuenta que es el rey David, le dice: en ninguna manera te voy a regalar esto, tómalo y aquí está todo lo que tú necesitas para hacer tu sacrificio. Sin embargo, David sabe que no se puede adorar a no ser que haya envuelto un sacrificio. Amén. Así que si tú llegaste en esta mañana hoy aquí y de pronto no tenías deseos de cantar, no tenías deseos de levantar las manos al cielo, quizás te levantaste y no tenías deseo de venir a la casa de Dios, es necesario que entiendas en esta mañana que no puede haber adoración si no hay sacrificio. Que yo tengo que sacrificar alabanzas al Señor. ¿Qué significa eso? Mi carne no quiere, mis emociones quizás se resisten, quizás no me acompaña lo que las emociones, quizás yo entiendo, necesito esté ahí en mis emociones respaldando. Pero por cuanto reconozco que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es santo, que Dios es merecedor de adoración y merecedor de alabanza, de igual manera, aunque no me acompañe la emoción, el sentimiento, yo adoro a Dios. Y David entiende esto muy bien. Así que dice: en ninguna manera, y paga el justo precio. Justo precio. Para poder edificar allí un altar y poder adorar al Señor. Así que David compra este campo
y ofrece holocausto a Jehová y cesa la mortandad. Interesante es descubrir que Salomón construye en el mismo lugar donde David había levantado este altar de sacrificio que calma la ira de Dios. Pero mucho más interesante es saber que 900 años antes, Abraham había subido a ese mismo monte para edificar un altar y ofrecer allí a su único hijo, el de la promesa. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero donde Salomón construye el templo es en el mismo lugar donde dos padres levantan altar y ofrecen sacrificio a Jehová. Primero Abraham, luego David. De igual manera, nuestro Padre Celestial proveyó un lugar donde tú y yo podemos edificar una relación personal con Él. Y quiero decirte en esta mañana que esa provisión se hizo mucho antes de que nosotros tuviéramos conciencia de nuestra necesidad. Nuestra necesidad de Dios. Esa provisión fue incluso antes de que tú nacieras. Esa provisión que hizo el Padre para que tú puedas edificar una relación con Él, se hizo no solamente antes de que tú nacieras, se hizo antes de que tus padres nacieran. Y podemos ir un poco más allá. Se hizo antes de que tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nacieran. Esa provisión se hizo incluso antes de que el mundo fuera creado, fuera formado. Se hizo antes de que los hombres pecaran. Recuerda lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Hablando de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nota que está hablando de un cordero inmolado, es decir, sacrificado, destinado para el sacrificio desde antes de la creación del mundo. Entonces, el sacrificio de Cristo no fue algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. Ese plan lo estableció el omnisciente y eterno Dios antes que fuera formado, que fuera creado el mundo. De manera que nuestra salvación fue planeada por Dios mucho antes de que el mundo existiera y hubiera pecado. Y yo no sé, pero esto debería arrancarnos un grito de alabanza y de exaltación al Dios Todopoderoso. Porque todavía yo no había pecado, todavía yo no había errado, todavía yo no me había equivocado, todavía yo no me había perdido, cuando Él ya había provisto el medio para regresarme a casa, para conectarme otra vez a la unidad con Él. Y esto es maravilloso, porque debería indicarte a ti que a Dios no le sorprende nada de lo que nosotros podamos hacer. Aleluya. ¿Sabes que la ley no fue descartada porque no dio resultados? Sino porque tanto la ley como la venida de Cristo eran parte del plan eterno de Dios. La ley que Dios le da a Moisés
Es el medio de preparación para hacernos entender las cosas que son espirituales. Y sobre todas las cosas, para darnos siglos de evidencia de que nosotros, por nuestra propia voluntad, no podemos vivir de tal manera que agrade al Altísimo. Lo interesante es que todavía seguimos tratando. Todavía seguimos tratando de impresionar a Dios. Todavía seguimos tratando de ganarnos la salvación. Todavía seguimos tratando. De hecho, venimos a Cristo y decimos, estoy tratando de vivir la vida cristiana. Estoy tratando de vivir en santidad. Estoy tratando de no pecar. Estoy tratando de hacer aquello que agrada a Dios. Y no nos damos cuenta que la vida cristiana no es un yo tratando, sino el gran yo soy haciendo a través de nosotros. Y cuando entendemos esto, esto es liberador. Porque logro entender que en mis capacidades y en mis fuerzas yo no puedo. Necesito la vida de Cristo fluyendo en mí y haciéndolo Él. De hecho, ese es el misterio de la cruz. Es Dios haciéndose hombre para cumplir la parte del pacto que me correspondía cumplir a mí y que yo no podía. Y yo sé que para aquellos que llevan algún tiempo en la casa, esto puede ser repetitivo. Esto no es nuevo. Quizás lo has escuchado ya demasiado, pero sería bueno que analizaras tu vida para ver si lo has convertido ya en una práctica y en una revelación para ti. O a pesar de que los he escuchado más de 50 veces, sigues tratando. Sigues tratando. Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que pueda yo vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre de Dios? Entonces la ley no fue descartada porque Dios dijo, oh, wow, esto no está resultando. Así que me voy a idear otro plan. Un plan mejor, porque el primero no ha resultado en ninguna manera. Tanto la ley como el sacrificio de Cristo es parte del plan eterno de Dios. Pero ¿sabes que no solo el Cordero fue preparado antes de la fundación del mundo? ¿Sabes que hay otras cosas que nos anteceden? Por ejemplo, Mateo capítulo 25, verso 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, de antemano se hizo la provisión de un cordero que iba a ser sacrificado, que iba a limpiar el pecado del hombre y que iba a permitir que el hombre extraviado y pecador fuera reconciliado con el Dios Padre, sino que también se crea un reino desde antes de la fundación del mundo. Un reino en el cual nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Pero eso no es todo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Biblia, lenguaje sencillo, dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. ¿Lo estás entendiendo? Lo dice Romanos capítulo 8. A los que antes conoció, y esa palabra conoció es proginosco, que significa decidió poner sus afectos de antemano.
Entonces tú no habías nacido, tu papá no había nacido, tu abuelo no había nacido, tu bisabuelo no había nacido, tu tatarabuelo no había nacido, Adán y Eva no habían sido creados, el mundo no había sido formado cuando ya Dios te conoció. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y decidió poner sus afectos. Recuerde lo que se estaba explicando los miércoles. Dios es eterno. Eso significa que el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa delante del Señor. Amén. Esto del tiempo es para nosotros. Por eso a nosotros se nos hace muy difícil comprender algo que no esté enmarcado en el cronos, en el tiempo. Porque para nosotros todas las cosas tienen un principio y tienen un final. Es la dimensión en la cual nosotros nos movemos, es lo que nosotros conocemos. Pero Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni final. Así que en la eternidad Él te conoció. En la eternidad Él decidió poner sus afectos en ti. En la eternidad, Él determinó que a través del sacrificio del Cordero inmolado, tú serías limpio de tu pecado, del pecado que todavía no habías cometido. ¿Usted está entendiendo lo que la palabra nos está enseñando? ¿Usted lo está entendiendo realmente? Esto es poderoso, esto es liberador. ¿Es esto licencia para pecar? En ninguna manera. Esto es la invitación a vivir por Cristo y para Cristo, a gastarnos por Él. Apocalipsis 17:8. Entonces hasta el momento vemos que hay un cordero que fue preparado antes de que yo naciera y pecara. Hay un reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Reino que es de mi Cristo, por lo tanto es mío también, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Vemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora en Apocalipsis 17:8 dice: los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres, y es en esto que quiero que te enfoques, nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Hay otras versiones que dicen desde antes de la fundación del mundo. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y no es en eso que quiero que nos enfoquemos. Lo que quiero que te enfoques en esta mañana, porque es el mensaje de hoy, es que hay un libro de la vida y en ese libro están escritos los nombres de todos los salvados. Pero ese libro no se está escribiendo actualmente. Ese libro ya fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Así que no hay tal cosa como que tú levantas tu mano y dices: creo en Jesús, y viene un ángel con una gran pluma y escribe tu nombre. Y diste un tropezón y borra el nombre. Y pediste perdón y escribe el nombre. Si fuese así, yo creo que la página tendría un gran hueco. De tanto escribir y borrar, de tanto escribir y borrar, de tanto escribir y borrar. Aquí dice que los nombres fueron escritos en ese libro, el libro de los salvados, desde antes de la fundación del mundo. No debe sorprendernos, porque también dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No debe sorprendernos, aleluya, porque dice que hay un cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. El Padre Celestial destinó recursos eternos para garantizar nuestra relación con Él.
escúchalo, para garantizar que tú puedas terminar esta carrera de fe en victoria. Para garantizar que todo lo que tú puedas necesitar en este caminar y en esta obra de edificación en la cual nos encontramos, lo tengas a tu disposición. Puedes decirle gracias, Señor. No sé si usted lo sabe, pero dicen los investigadores y los estudiosos que el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, se encuentra en una de las laderas del monte Moria. Sí, el mismo monte. Donde Abraham hizo altar y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Donde David compró la era de Ornán y edificó allí un altar. Y por cuanto la ira del Padre fue satisfecha, cesó la mortandad. Sí. El mismo lugar donde el rey Salomón edificó el templo a Jehová. En una de esas laderas de ese monte llamado Gólgota, la calavera, lugar de muerte. Allí fue sacrificado el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En aquel campo de trillar llamado Gólgota, el Padre nos regaló la semilla más preciosa y más poderosa. Esa semilla tiene nombre, su nombre es Cristo Jesús. Semilla que cayó en tierra, murió, pero se levantó al tercer día para una cosecha abundante. Y tú y yo somos parte de esa cosecha. Cristo Jesús es la provisión del Padre. Mire, la salvación es el plan de Dios preparado aún antes de que hubiera pecado. La provisión antes de la necesidad. La gracia antes que el pecado. El amor antes que la condenación. Y yo no sé si a usted esto lo conmueve o lo emociona, pero a mí sí, aleluya. Porque es que Dios no está inventando en el proceso como hacemos nosotros. Que como edificamos sin diseño y sin planificación, lo que hacemos es estar remediando todos los errores que hemos cometido. Y se nos va la vida en eso, arreglando, tratando de resolver, porque es que nos faltó planificación, nos faltó diseño. Pero Dios no es así. Dios planificó todas las cosas antes de crear el mundo. El cordero, el reino, el libro, la gente, aleluya, todo. Toda la provisión para que tú puedas caminar en victoria. Puedes darle una alabanza al Señor. Sobre el altar de sacrificio, sobre la cruz, quiero decirte, solo queda el Cordero de Dios, que es la provisión del Padre, para que yo pueda convertirme en ese templo donde puedo relacionarme con Dios. Fíjense cuán importante es este monte. Es lugar de revelación. Revelación que nos lleva a relación. Revelación que nos lleva no solamente a relación, nos lleva a comunión. Porque no todo con el que usted se relaciona tiene comunión. Amén. Usted puede subir a un elevador y usted saluda al que está a su lado y hay una relación cordial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me puede apretar el botón? Voy para el número 5. Oh, gracias. Usted va a McDonald's y usted saluda a la cajera o al cajero. Incluso le puede pedir consejo. ¿Qué tú me recomiendas comer hoy? Eso es un tipo de relación también. Hay gente que los vemos todos los días y tenemos relaciones superficiales con ellos.
Quizás incluso con los de tu misma casa estás teniendo relaciones superficiales. Porque tu casa, más que un hogar donde hay calor, parece un hotel donde solo se va a dormir. Eso significa que no todo con el que tú tienes relación realmente tienes comunión. Pero Dios provee no solo para que tengas una relación con Él, Dios provee para que tengas cosas en común con Él. Comunión. Romanos capítulo 8, verso 32. Quiero que lo busques, porque estamos ya casi cerrando. Quiero que lo busques. Mire, el sacrificio de Cristo es la evidencia de que el Padre pagó el justo precio para que cesara la mortandad. ¿Recuerda David? David tuvo Romanos capítulo 8, verso 32. David tuvo que ofrecer un sacrificio para que cesara la mortandad. El Padre Celestial tuvo que ofrecer un sacrificio para que cesara la mortandad, producto de la desobediencia de los hombres. Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Llegaste con alguna necesidad esta mañana? ¿Llegaste con alguna carencia esta mañana? ¿Llegaste con alguna preocupación esta mañana, tú que estás a distancia, que puedas estar escuchándonos? Quiero volvértelo a leer. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, no se reservó esto. No se lo reservó. Él lo dio. Él lo ofreció. Él lo entregó. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Habiendo dado el don supremo, que es el Hijo, el Cordero inmolado, el Hijo unigénito, asimismo nos va a dar cualquier otra cosa que podamos necesitar para edificar nuestras vidas sobre la roca. ¿Lo puedes entender en esta mañana? El mismo que nos preparó una corona y un reino nos va a dar todo lo que necesitemos en el camino para nosotros poder terminar esta carrera en victoria. Por favor, no tomes esto a la ligera, livianamente. Entiéndelo, por favor. Él proveyó el sacrificio. Él entregó a su Hijo. Él ha preparado un reino. Y te está diciendo en esta hora, si te entregué lo máximo que tengo, ¿cómo no te voy a dar cualquier otra cosa que tú necesites para que puedas caminar en victoria? Para que seas más que vencedor. Tenemos que renovar el entendimiento. Y necesitamos comenzar a vivir lo que es el verdadero evangelio, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, aquel Cordero inmolado, que la realidad es que ya no es Cordero, aleluya, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cabeza de este cuerpo llamado iglesia, aleluya. El principio de la creación.
el fundamento, como se ha estado enseñando, sobre lo cual se edifican todas las demás cosas. Y como nos enseña Mateo, la roca inconmovible, roca en la que puedo edificar mi vida, mi casa y cualquier cosa que me venga a la mano para edificar. ¿Por qué no le das gracias al Señor en esta hora? Si llegaste hoy a esta casa quizás turbado, confundido, sintiéndote incompleto, sintiéndote incapaz, sintiéndote que no hay recursos suficientes para hacer lo que Dios te está mandando a hacer, quizás para salir de la crisis en la que estás, quizás para superarte, quizás para comenzar a vivir cosas nuevas y diferentes. Si quizás llegaste hoy aquí, tú que estás a distancia, te has estado sintiendo así, inseguro de poder terminar esta carrera de fe. Filipenses nos dice que estemos plenamente convencidos que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Hay muchas ideas torcidas que le están quitando el gozo de ser salvos. Y hoy muchos viven incluso con la incógnita y la incertidumbre. ¿Seré salvo? Al final de los tiempos, ¿realmente seré salvo? Qué maravillosa noticia al saber que ya el nombre de todos los salvados han sido escritos en el libro de la vida. Qué maravillosa noticia saber, aleluya, que el Cordero derramó sangre para que tú seas salvo y tú seas libre, aleluya. Libre de la contaminación, libre de la corrupción, libre del pecado, aleluya. Libre para que puedas caminar en esa libertad, para que puedas obedecer al Dios Todopoderoso. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana y le dices gracias, Dios? Gracias por el sacrificio, gracias por la provisión. Gracias porque sé que si me ajusto al diseño tuyo y edifico sobre ti, Cristo Jesús, esa obra permanecerá, aleluya. Oro en este momento, Dios mío. Oro por corazones que puedan estar atribulados, inseguros. Oro por aquellos que se puedan sentir, Señor, disminuidos. Aquellos, Dios mío, que están debilitados en su fe. Oro en este momento para que sean afirmados. Oro para que llegue la revelación, aleluya, de lo que hiciste, de lo que compraste a precio de sangre, de lo que nos has regalado, lo que nos has otorgado, Dios mío. Oro en este momento, Dios de poder, aleluya, para que la fe de tus hijos, la fe de tu pueblo sea afirmada. Oro para que se despierte tal pasión en los corazones. Pasión por amor, pasión por agradecimiento, pasión que nace de la revelación de saber, aleluya, que con amor eterno nos has amado. Oro, Dios de poder, para que ese fuego, esa llama abrasadora, Señor, comience a quemar el interior de cada uno de nosotros. Para que deje de pesarnos el servir, para que deje de pesarnos el obedecer, para que deje de pesarnos el hacer cualquier cosa que agrade a tu nombre, Señor. Oro por ese fuego de tu espíritu ardiendo en nosotros, Señor, que nos lleve a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Que nos lleve, Señor, a alejarnos cada día de lo vano, de lo estéril, de lo superficial, y comenzar, Señor, a edificar para aquellos, Señor, que la orina y el orino no corrompen, Señor. Dios mío, en este momento clamo, Señor, clamo para esa llama abrasadora de tu espíritu ardiendo en nuestros corazones. Levanta esa generación como has estado hablando, Señor, que ama tu presencia, que ama la comunión con tu espíritu. Levanta esa generación que está segura de lo que tú le has dado, lo que tú le has entregado, Señor, que camina en victoria, que camina con paso seguro y firme, que no vuelve atrás, sino que sigue en avanzada, conquistando para tu reino, Señor. Levanta esa iglesia
iglesia, levanta ese pueblo, Dios mío. Gente segura en ti, no en sus propias capacidades, sino en las tuyas, Señor. Aquel que pudo haber llegado con temor, con dudas, vacilaciones. Oh Señor, que la seguridad de tu Espíritu se apodere en este momento de su mente. En el nombre de Jesucristo, aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Si tú has creído en Jesucristo para salvación, si tú le has confesado como el Señor de tu vida, si tú has rendido tu corazón a Él, ¿por qué no levantas en esta tarde tus manos al cielo y le das gracias a Dios por tu salvación? Aleluya. Dile: gracias, Dios. Gracias por mi salvación. Aleluya. Gracias por la salvación que me regalaste. Aleluya. Que compraste a precio de sangre. Gracias, Señor. Dale gracias por los recursos divinos, celestiales que te ha dado. Dale gracias en esta hora. Vamos, iglesia. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque me has dado. Has provisto todo lo que pueda yo necesitar para vivir victoriosamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, dejaré hasta que a salvo estoy. No puedo ganar. Sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome.